Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Estás escuchando La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo. Y el calor en el invierno. Tu palabra. Quiero pedirles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En el capítulo 1, versículos 15 en adelante. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 23. Dijimos que íbamos a iniciar, y lo hicimos la semana pasada, con una serie de sermones sobre la carta a los Colosenses. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la libertad plena en Cristo Jesús. De cómo nosotros podemos estar y sentirnos libres en su presencia y por medio de su sacrificio. Decíamos la semana pasada que el apóstol Pablo estuvo motivado a escribir esta carta porque escuchó de boca de Epafras, como usted lo quiera mencionar, noticias acerca de lo que estaba pasando en la ciudad de Colosas. Y envía esta carta donde hace básicamente dos cosas. Resalta los aspectos positivos de los hermanos en la iglesia, pero también confronta la herejía. Y el pasaje de hoy es un poco más de eso, confrontando la herejía, confrontando el error. Y podemos encontrar que el apóstol Pablo consigue en esa herejía algunos aspectos, algunos temas particulares que tiene que atacar. Primero, él tiene que atacar el hecho de que en Colosas habían hombres que estaban diciendo que Cristo, Jesús, fue creado. Era una criatura. Si Jesús fue creado, quiere decir que entonces que Él no es Dios. Es fundamental confrontar esto. Hoy en día hay cultos, hay grupos pseudo cristianos que dicen que Jesús no es Dios porque Jesús fue creado por Dios. Cuidado con eso. Esa es una de las herejías más antiguas y más graves que tiene el evangelio en su contra. Negar la deidad de Jesús. Otra herejía que estaba atacando Pablo a través de la carta a los Colosenses era aquella que decía que el sacrificio de Cristo no era suficiente, que el sacrificio de Jesús no alcanzaba para la redención, cosa que es muy común en todas las religiones, aun aquellas que se llaman cristianas. Hay muchos cultos que se autodenominan como cristianos, pero en sus enseñanzas, en sus dogmas, en sus doctrinas, en sus prácticas demuestran y enseñan que Cristo no es suficiente. Esa es una herejía que Pablo también aborda a través de esta carta. Y por último, Pablo también está atacando el concepto errado de que la salvación depende en parte de nosotros, depende de lo que nosotros hagamos. Y esta es una de las más sutiles, porque en la mente del ser humano existe el concepto de que las cosas yo me las tengo que ganar.
Pero en Cristo Jesús, con lo que Él hizo en la cruz, nosotros no podemos agregarle nada, no podemos perfeccionar, no podemos completarle nada a lo que Cristo hizo. Intentar hacerlo es decir que Jesucristo no fue capaz de hacerlo todo. Por eso el sermón de hoy se titula ¿Todo o nada? Con Jesús no hay medias tintas. Ante la verdad del Evangelio no podemos tener circunstancias intermedias. O es todo o es nada. Y hoy quiero presentarte 3 aspectos acerca de Jesús. Si tú tomas tu boletín, te podrás dar cuenta que allí hay 3 aspectos que quisiera que pudiéramos descubrir en esta mañana. Y lo vamos a hacer conforme al texto bíblico, no conforme a mi opinión. En primer lugar, Jesús es Dios. Decía Josh McDowell en su libro Evidencias que exigen un veredicto, que Jesús era o un loco, o un mentiroso, o realmente quien Él decía ser. O era un loco, o un mentiroso, o era Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 15 de la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación. Jesús es la imagen de Dios. El mejor ejemplo que Pablo pudo encontrar para decirle a los colosenses que Jesús es Dios es explicándoles que ese Dios invisible a quien nadie ha podido ver se nos hace visible, se nos hace patente, se nos hace palpable por medio de Jesucristo. Hay gente que dice que Jesús, al ser hijo de María, como él era Dios, María era madre de Dios. Decir que Jesús tiene una madre siendo Dios, es decir, que María dio un punto de inicio a Jesús. Pero todos sabemos, según lo que nos enseña el texto, que Jesús es la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Dios. Por lo tanto, María lo único que hizo fue ser el receptáculo de la encarnación de Dios. Pero ella no es madre de Dios. La misma María menciona en su canto con Elizabeth que su Señor, el Hijo que lleva en su vientre, es su Señor y su Salvador. Así que ella fue el vaso por medio del cual el Hijo de Dios se hizo carne. Pero me gusta mucho lo que dice Jesús de sí mismo en Juan 14:9. Jesús dijo, en una pregunta acerca de alguien que le decía, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Felipe, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Era lógico que Jesús le dijera esto porque esto es la última noche que Jesús pasa con sus discípulos antes de ir al huerto de Getsemaní para luego ser capturado. Esa última noche en Juan 14, Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Pero Jesús le dijo, tanto tiempo, tengo 3 años contigo, me has visto hacer tantas cosas, me has podido palpar, me has podido sentir, has dormido a mi lado, has comido conmigo en el mismo plato y aún no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y Jesús completa esta idea en Juan capítulo 10,
cuando Jesús dice esta sentencia: yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Tanto fue el odio que generó esta sentencia, esta frase de Jesús, que el siguiente versículo, a Juan 10:30, dice que los que estaban allí tomaron piedras para apedrearlo. Lógico, o es un farsante, o es un mentiroso, o era Dios. La pregunta que surge es: ¿quién es Jesús para ti? Yo estoy seguro que para ti Jesús no es un loco, porque tú no estarías aquí. Yo estoy seguro que para ti Jesús no es un farsante, porque tú no estarías aquí. Pero quisiera estar seguro de que tú crees que Jesús es Dios. Amén. Él es la imagen del Dios. Es la imagen del Dios verdadero. Pablo aumenta aún más los argumentos a favor de que Jesús es Dios, diciendo que Él es el primogénito de toda creación. Entonces, los que dicen que Jesús es creado se agarran de este pasaje, lo tuercen y dicen: ¿te das cuenta? Él es el primogénito de toda creación. Él fue lo primero que se creó. Error. Porque aquí la palabra primogénito, que en griego es prototokos, no significa el primero de una serie de personas. Lo que está hablando aquí esta palabra en el original es que Él es el primogénito, el que tiene todo el derecho, el que tiene toda la majestad, el que tiene toda la gloria. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas y subsisten todas las cosas. Y para que no haya duda de eso, Pablo lo agrega de inmediato. Dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesús no solamente es la imagen de Dios, Jesús, como hijo de Dios, es Dios y participó activa y totalmente en toda la creación. Antes de Él no había nada, después de Él hay todo. Cuando en Génesis leemos y dice: hagamos al hombre, usted notará que en los versículos anteriores siempre la referencia a Dios era en singular, pero cuando llegan al punto del hombre dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí el Padre, ahí el Hijo, ahí el Espíritu Santo estaban creando todas las cosas. Jesús es creador. Y por si nos queda duda, veamos este hermoso himno del cual nos habla Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 8 o 2 al 8. En estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Está hablando evidentemente de Jesús. Está diciendo que el mismo que murió en la cruz, que el mismo que dio su vida por nuestros pecados, ha creado todo, y Él es la razón de que todo haya sido creado. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre y Él me será a mi hijo. Otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle los ángeles de Dios. Ciertamente a los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice:
tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre llama a su Hijo Dios. Lo declara Dios. Por lo tanto, Jesús es la imagen de Dios y Jesús es el creador de todas las cosas. Él no es una criatura. Esto es fundamental para entender que en Cristo Jesús estamos completos. Amén. Y por último, en este punto, el pasaje que sigue, versículo 17, dice: y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Yo he dicho, y quizás usted me va a oír durante mis años de pastor aquí, muchas veces esto, porque esto es fundamental en teología. Es fundamental que usted y yo entendamos el concepto hasta donde podamos de lo que es la eternidad. Dios echó a andar el reloj del tiempo cronos. Esta sensación de tiempo que se nos da cuando vemos salir el sol, cuando se oculta, cuando vemos pasar los años, cuando vemos las arrugas que nos salen, cuando vemos cómo el tiempo pasa. Eso alguna vez no existió. El tiempo, la materia y el espacio que conforman todo el universo alguna vez no existió. Jesús, el Hijo, junto con el Padre, junto con el Espíritu, por el poder de su palabra, crearon todas estas cosas. Y antes de Él no había nada, y después de Él o sin Él no hay nada. Por eso Jesús es el todo y sin Él no hay nada. Me encanta cómo lo explica Juan en su capítulo 1, versículo 1 al 3 y verso 14. En el principio, es decir, cuando Dios le dio inicio a todas las cosas, en el principio existía, ya estaba el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Hay algunas traducciones bíblicas modernas que tergiversan este pasaje de una forma depravada y dicen: y el Verbo era como un Dios. El Señor reprenda al diablo. Porque el texto dice: y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús. Él es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el todo. Sin Él no hay nada. Pero lo maravilloso lo vemos en el verso 14. Porque este Verbo, que era Dios, que estaba en el principio, mucho antes, en el principio, antes de que todo existiera, este Verbo se hizo carne. Verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo no he podido ver a Jesús. Lo veré cuando esté en gloria. Pero para mí Jesús es tan real que Él es el todo de mi vida. Sin Cristo Jesús, al que nunca he visto, al que nunca he palpado, al que nunca he tocado, pero que por la palabra y por la fe que Él me ha dado, yo creo en Él. Él es la razón de mi existencia. Y para que tú puedas seguir adelante y para que tú puedas vencer lo que tienes por delante, Jesús tiene que ser tu todo, porque sin Él no podrás hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. En segundo lugar, Pablo, después de aclarar que Jesús es Dios, entonces nos habla de este Jesús introducido en el mundo. Y nos dice que ese Jesús es el Señor. Él es Señor porque Él nos ha dado todo
a los que no teníamos nada. Observemos el verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Una persona que no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Yo no sé, no soy juez, pero el fundador de Apple, que murió multimillonario de un cáncer de páncreas, yo no sé, yo no soy juez, pero él es una buena referencia de alguien que aparentemente lo tenía todo. Él tenía fama, él tenía dinero, hasta podemos decir que dejó un legado, porque cambió el mundo de la tecnología. La obra de este hombre, sin duda alguna, trasciende en esta tierra y trascenderá por muchos siglos. Pero si este hombre no tenía a Jesús en su corazón, en el lecho de su muerte, en el lecho de su cama enfermo, realmente él no tenía nada. Y yo quiero decirte que si tú tienes todo lo que quieres, pero Dios no es la persona número uno en tu vida, no tienes nada. Pero si tienes a Dios en tu vida, tienes todo lo que necesitas. También notamos en este pasaje 18 que el apóstol Pablo da una verdad teológica importante para los colosenses y para nosotros. Porque la esperanza del cristiano es que este cuerpo mortal que va a ser enterrado, que va a ser cremado, que va a ser quizás hecho polvo por el tiempo hasta que el Señor venga, este cuerpo anhelamos que el Señor lo restaure en la resurrección. Pero Jesús es el primogénito de entre los muertos. Observe lo que dice allí el versículo 18. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, que Jesús no solamente es Dios, Jesús no solamente es creador, Jesús no solamente hizo las cosas para su gloria, sino que Jesús también asumió el reto de venir a la tierra, de morir por ti y por mí, y resucitar con un cuerpo glorificado. Jesús es el único, el primero que hasta ahora ha logrado resucitar con un cuerpo glorificado y ascender al reino de los cielos. Es el primogénito de entre los muertos. Él venció la muerte para que tú puedas tener vida eterna. Y como dice el texto, para que en todo, tanto en la gloria como en la tierra, Él tenga la preeminencia. Observemos cómo lo describe el apóstol Pablo en Filipenses 2, 9 y 11. Cuando nos dice que el Señor lo es todo, que fuera de Él no hay nada, que aún los demonios, aún Satanás, quien se ha revelado, quien se revela, quien se atreve a presentarse del mismo Jesucristo a tentarlo, sin embargo, Satanás será humillado y puesto bajo el pie de Jesucristo al final de los tiempos, cuando él, el mismo demonio, tenga que reconocer que Jesucristo es el Señor. Leamos lo que dice Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria
de Dios Padre. Hay gente que se jacta de no creer en Dios. Hay gente que se enorgullece, que ve con desprecio, que ve con desdén, que ve con orgullo a los que creen en Dios. Los ven como ignorantes, los ven como atrasados, los ven como religiosos. Esa gente, algún día, tendrán que estar doblegados delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y no solo eso, sino que de su lengua, de su boca, aunque no quieran, tendrán que decir: Jesucristo es el Señor. Amén. En Jesús lo tenemos todo. Fuera de Él no tenemos nada. Y por último, Jesús es Dios. Jesús es Señor. Pero Jesús también es Salvador. Versículo 20. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tú y yo estábamos enemistados con Dios. Y digo estábamos porque yo espero que Dios te pueda llamar amigo. La única forma de que Dios te llame amigo es que Él sea tu Señor, es que Él sea tu Salvador. Jesús dijo que Él nos llamaría amigos, porque lo recibimos, porque confiamos, porque lo tenemos como el Señor y Salvador de nuestra vida. Pero si tú no tienes una relación personal en la que Cristo sea tu Señor y tu Salvador, déjame decirte una cosa, que tú eres enemigo de Dios. Es lo que dice el versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Una persona que no ha sido reconciliada por medio de Jesús, no importa que diga que cree en Dios, no importa que diga que ama a Dios, no importa que diga que es una buena persona, una persona que no se relaciona con el Padre Celestial por medio del Hijo es enemigo de Dios. Y Dios lo ve como su enemigo. Pero ese mismo Dios que está enemistado contigo y tú con Él por causa del pecado, ese mismo Dios ha provisto el medio de reconciliación. De tal manera que si Dios que es santo, que si Dios que es perfecto, que si Dios que es justo, que si Dios que hizo todas las cosas, entregó, sacrificó, ofreció a su Hijo para reconciliarte con Él, ¿quién eres tú para no reconciliarte con alguien que tiene enemistad contigo? Por eso será terrible la palabra del Señor para aquellos que no pueden doblegar su corazón y que se dejan gobernar por el odio, la amargura, el deseo de venganza. ¿Se imaginan que Dios nos hubiese tratado así? ¿Se imaginan que Dios no nos hubiese dado alternativa? Pablo quería que los colosenses supieran que ellos fueron enemigos de Dios, pero si han creído en Cristo, han sido reconciliados con Él. Ahora, ¿cómo hizo esto Jesús? Según lo que nos dice el verso 20 y según lo que nos dice el verso 22, lo hizo con su sangre y con su carne. Por eso es que Jesús tuvo que hacerse carne,
para estar en un cuerpo como el tuyo y el mío, y para que por sus venas corriera sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso vemos cómo el Señor le pidió al pueblo de Israel que pusiera sangre en los dinteles de las puertas cuando vino la plaga que mató a los primogénitos de Egipto, como una antesala de lo que iba a ser la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, su sangre preciosa, es el precio de tu alma. La sangre de Jesús no es un amuleto. La sangre de Jesús no es un mantra. La sangre de Jesús no quita enfermedades. La sangre de Jesús es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para pagar por tu pecado y por el mío. Amén. Sí, la sangre de Jesús es para quitar la enfermedad del pecado. La peor de las enfermedades. Pero hay un pasaje en Corintios, la segunda carta, versículo 5, 21. Tan corto, tan breve, pero tan denso, tan poderoso, que no puedo dejar de recordarlo para que pensemos en esto. La sangre de Cristo nos hace santos. La sangre de Cristo nos hace perfectos. La sangre de Cristo nos hace inocentes, irreprensibles. Y ese pasaje de Corintios está en 5:21 de la segunda carta y dice así. Escuche bien. Al que no conoció pecado, entre paréntesis, Jesús, por nosotros, pon tu nombre, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, pon tu nombre, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto que parece tan breve tiene una verdad teológica profunda que es el fundamento de la redención. Si tú tuvieses que presentarte delante de Dios con todos tus pecados, no hay forma de que seas declarado inocente. Si Jesús tuviese que venir delante del Padre, brillaría su gloria, porque dice la palabra de Dios que Él no cometió pecado, que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero en la cruz, en el Calvario, hubo un intercambio. Jesús recibió tu pecado, pagó por tu culpa y te transfirió su justicia. Te transfirió su perfección, su inocencia te fue transferida. Eso es lo que nos quiere decir Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pero el versículo 23 nos hace aterrizar, y con esto termino. El versículo 23 nos hace aterrizar de estas hermosas verdades y nos dice que somos santos, que estamos sin mancha, que somos irreprensibles, si en verdad permanecemos fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que hemos oído. Leamos un momento lo que dice la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9. Escuche bien. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. No importa lo que tú digas. Si te extravías, si no perseveras en la doctrina de Cristo, no importa cuánto menciones a Dios, Él no está en ti. Pero
el que persevera en la doctrina de Cristo, ese, dice Pablo, sí tiene al Padre y al Hijo. Lo que evidencia, lo que da muestras, lo que la gente puede ver con sus ojos para poder decir que tú eres alguien que tienes una relación personal con Dios, es que tú perseveres en la doctrina de Cristo. El mismo Juan dijo, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hay un pasaje que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y quiero dejar algo claro. La Biblia no está enseñando que uno se salva por perseverar. Porque si uno se salva por perseverar, entonces uno es salvo por obras. Lo que está diciendo el pasaje aquí en Colosenses, y también en ese pasaje que acabo de recitar, es esto. Todo el que crea de verdad va a perseverar. Todo el que es salvo, indefectiblemente, invariablemente, inevitablemente va a perseverar. Por eso dice allá en la parábola del sembrador que hay gente que recibe la palabra y la rechaza, que hay gente que recibe la palabra y la acaricia un poco, pero después claudican. Otros aceptan y creen y crecen, pero los problemas los ahogan y claudican. Solamente hay una porción del terreno donde la semilla cae y produce fruto al 30, al 60 y al 100%. Esto es los que realmente son salvos. Por lo tanto, te pregunto, ¿es Cristo para ti todo? Porque si no lo es, nada tienes. Las conclusiones son estas. Si Dios creó todas las cosas, ¿tendrá problemas en crear nuevas oportunidades para ti? ¿Estás en una encrucijada de tu vida en la que piensas que tus oportunidades se han agotado? Dios puede abrir puertas donde piensas que no las hay. Jesús te creó en Él y para Él. Tú eres parte de esa creación que acabamos de hablar. Y si Él te creó en Él y para Él, quiere decir que Cristo tiene un propósito para ti. Pero tienes que preguntarle, Señor, ¿cuál es el propósito tuyo para mi vida? Cristo tuvo la preeminencia en todo. Es lo que nos dice el versículo 18 al final. Él es el primero en todo, en el cielo, en la creación, en todo. Él es el primero. ¿Qué lugar tiene Cristo en tu vida? Y por último, si eres salvo, lo vas a saber. Porque amas, quieres, deseas perseverar en la fe y en la verdad del Evangelio. Pero si no tienes apetito por las cosas de Dios, si Dios es un accesorio temporal en tu vida, es posible que no tengas nada. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Y esto fue La Palabra de Verdad con el pastor Martín Portillo.